Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les quiero compartir reveladores y emotivos testimonios de algunos de los sobrevivientes del accidente de los Andes, en los que relatan cómo el Santo Rosario les permitió obtener la fuerza espiritual para salir de aquel lugar y soportar los embates de aquella tragedia. Los testimonios de los sobrevivientes dan cuenta de una presencia real de Dios en aquella montaña y un vínculo muy especial con la Virgen María a través del rezo del rosario. Asimismo, en este video les compartiré una breve pero valiosa catequesis de Sor Emanuel Melar de Medjugorje, refiriéndose al poder del Santo Rosario para obtener todo lo que necesitemos en nuestra vida. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. Uno de los accidentes aéreos más conocidos e impactantes de nuestro continente fue la tragedia de los Andes, ocurrida el viernes 13 de octubre del año 1972, cuando un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, con 45 personas a bordo, se estrelló en plena cordillera de los Andes, produciendo la muerte de muchas personas. Esta historia, que es bastante conocida y referenciada constantemente alrededor de todo el mundo, ha inspirado la publicación de muchos libros, artículos, testimonios y la realización de 3 películas, entre esas La Sociedad de la Nieve, recientemente estrenada en las salas de cine y plataformas digitales. Dentro de todas estas referencias y testimonios, llama poderosamente la atención que recurrentemente los sobrevivientes a este suceso refieren que uno de los aspectos que más les permitió salir de aquel lugar y nunca desfallecer emocional ni psicológicamente fue la oración del Santo Rosario. A través de este rezo lograban un sosiego indescriptible y una sensación de no estar solos a pesar de encontrarse en medio de la nieve y las montañas. Cabe resaltar que estamos hablando de jóvenes de entre 18 y 25 años en su mayoría, razón por la cual sorprende el nivel de devoción y depuración espiritual que alcanzaron en ese entorno. Roy Harley, uno de los sobrevivientes a este acontecimiento, refirió lo siguiente: la primera noche, luego del accidente, fue la peor de todas. Realmente, para los que creemos en el infierno, ese día yo viví el infierno aquí en la tierra. Estábamos en lo que quedó del fuselaje del avión, en medio de cuerpos de fallecidos, personas heridas, gritos y muchísimo frío y nieve. Todas las noches antes de dormir rezábamos todos el rosario y sentíamos que rezar el rosario era el único cabo que nos mantenía vinculados a la vida, a la realidad, en medio de ese gran desastre que estábamos viviendo. Otro sobreviviente, Adolfo Strauch, dice con respecto al Santo Rosario lo siguiente: el rosario nos unía, nos daba tal unión espiritual, el rosario, que su efecto era muy positivo, creyeras o no creyeras en Dios. Por su parte, Gustavo Cervino refiere lo siguiente: allá en la montaña yo me enojé mucho con Dios, pero en los momentos más culminantes de dolor, Él estaba siempre presente. Asimismo, Carlos Páez, quien llevaba consigo una corona del rosario que le había regalado su madre, relata lo siguiente: el rosario lo rezábamos todos los días allá en medio de los Andes, y fue muy importante porque nos daba un momento de unidad en medio de la montaña. Sobre esta historia del accidente, la tragedia y la supervivencia, tengamos en cuenta que si bien el contexto encierra una situación de drama, por otro lado también se evidencia una suerte de retiro espiritual un poco atípico, porque en aquella soledad en medio de la nieve y las montañas cesa el bullicio y las preocupaciones de lo cotidiano y se potencia la elevación espiritual. Nuestra alma se vuelve más receptiva a Dios y la conexión con Él se fortalece. Además, tengamos en cuenta que se trata de una montaña,
a casi 4.000 metros de altura. Esto tiene un componente espiritual importante al saber que históricamente sobre las elevaciones y cerros es que han ocurrido más epifanías. Tenemos referencias directas en el monte Sinaí, el cerro del Tepeyac donde apareció la Virgen de Guadalupe, el monte de los Pinos en los que apareció la Virgen en Garabandal, el monte Krishevach o el monte Podbordo en los que aparece la Virgen de Medjugorje, etc. Es mucho lo que significan las montañas en lo referente a las intervenciones y manifestaciones divinas. Volviendo ahora a la importancia y trascendencia del Santo Rosario, en un momento como ese, a continuación les compartiré una breve pero sustancial catequesis de Sor Emanuel Melar de Medjugorje, refiriéndose a los milagros y el poder que podemos obtener a través del rezo del Santo Rosario. Saludos queridos hermanos, estoy muy feliz de poder compartir una vez más con ustedes una nueva enseñanza en este contenido. Como ustedes saben, yo vivo en Medjugorje y me siento bastante privilegiada de ser una suerte de vínculo entre la Madre de Dios y ustedes a través de estas charlas. Y el mensaje que quiero abordar hoy, o la enseñanza de la Virgen María, que quiero compartir con ustedes en esta intervención, es el tema del Santo Rosario. La Virgen María, especialmente Medjugorje, nos ha insistido en el rezo del Santo Rosario. Ella nos pide y nos exhorta a realizar esta oración. De hecho, dando testimonio con su propia vida, en alguna ocasión la Virgen de Medjugorje dijo: yo, estando en la tierra, ya rezaba el rosario. Y esto nos pareció un poco extraño, porque en esa época todavía no se había instituido el rezo del Santo Rosario. Pero la Virgen explicó a qué se refería con que ella rezaba el rosario estando en su vida terrena. Nos decía: yo siempre mantenía mi corazón puesto en la vida de mi hijo. Y con esto entendemos que su vida era una meditación sobre la revelación a través de Jesús. Y eso, queridos amigos, es la esencia del Santo Rosario. No es más que la contemplación de la vida de Cristo a través del corazón de María. Hoy sabemos que el rosario tiene 20 misterios, que no son más que 20 pasajes, 20 formas de aproximarnos a la vida de Jesús a través de la contemplación. Y es muy importante este argumento porque la contemplación es algo inherente al ser humano. Recuerden cuando éramos niños y a veces nos quedábamos soñando despiertos o mirando fijamente algo mientras que nuestra imaginación estaba en otro lugar. Eso es contemplar. Una contemplación es algo mucho más profundo que una mirada, porque absorbemos toda la esencia de algún acontecimiento y lo sentimos internamente en nuestro corazón. Entonces, en esta absorción que implica la contemplación, es que la Virgen María nos invita a aproximarnos a su Hijo Jesús. Y a través del rosario la Virgen María nos da sus ojos y su corazón para poder ver de una manera clara e inequívoca a su Hijo Jesús. Y cuando nosotros contemplamos a Jesús desde la perspectiva de los ojos inmaculados de María, no pensamos como nosotros, sino como Jesús lo habría hecho. Por ejemplo, ganamos mucha más contemplación, nos volvemos mucho más solidarios, amamos al prójimo como Jesús lo hace. Enriquecemos nuestro espíritu absorbiendo la paz de Jesús, absorbiendo su misericordia, absorbiendo cómo Él trata y mira a la humanidad. Eso es el Santo Rosario. Los grandes padres de la Iglesia nos han enseñado que nosotros nos convertimos en aquello que contemplamos. Si nosotros en nuestra jornada diaria, en nuestro día a día, lo único que hacemos es contemplar por horas la televisión, en eso nos vamos a ir convirtiendo. Si nosotros dedicamos nuestro tiempo a contemplar banalidades, seguramente terminaremos mucho más vacíos. En cambio, si a través del Santo Rosario contemplamos y miramos a Cristo, vamos a adquirir muchas de sus capacidades, su misericordia, su paz, su honestidad, sus valores. Y a través de esta práctica
vamos a crecer espiritualmente y vamos a lograr cambiar, dejar atrás malos hábitos, vicios y poder realmente convertirnos, cambiar nuestras vidas. El Santo Rosario nos lleva hacia el camino de la santidad al mismo tiempo que nos da herramientas para vencer las tentaciones del demonio. ¿Y por qué el rosario es un arma tan poderosa contra el demonio? Porque nosotros a través del Santo Rosario y la contemplación cotidiana del mismo vamos moldeando nuestra vida, nuestra alma en función de Cristo. Y el demonio no soporta la presencia ni mucho menos la invocación de Jesús. Por lo tanto, nosotros a través del rezo del Santo Rosario, al ir pareciéndonos más a Cristo, vamos a empezar a repeler al demonio de manera casi natural. Alguna vez un peregrino italiano aquí en Medjugorje me refería a algo que me causó un poco de gracia, pero tiene razón. Me decía, Sor Emanuel, cuando uno se dispone al rezar el rosario, solamente con agarrar la coronilla del rosario, ya el demonio le empieza un dolor de cabeza. Y luego, a medida que nosotros vamos repitiendo cada Ave María y contemplando cada misterio, el demonio empieza a desfallecer en su fortaleza hasta el punto que se aleja rotundamente de aquel lugar. El rosario, queridos amigos, realmente hace milagros. Recuerdo la anécdota de un conocido mío italiano llamado Luca, que cuando era pequeño era huérfano de padre y madre y vivía con su abuela. Con la abuela aprendió a rezar el Santo Rosario y vivía una vida bastante digna y llena de valores católicos. Luego, cuando fue creciendo, cuando era adolescente y ya prácticamente adulto, la abuela falleció y entonces él abandonó toda esta vida de oración y de práctica religiosa y empezó a caer en las banalidades del mundo, se fue paganizando y tuvo muchas desviaciones, cayó en muchos vicios y en cuestiones no gratas ante los ojos de Dios. Vivía y trabajaba y tenía mucho dinero y siempre vivía una vida de excesos. Tenía un muy buen amigo en aquel entonces, y en una ocasión este amigo suyo murió. Y él cayó en una gran depresión, en una gran desesperación, no sabiendo qué hacer ni no sabiendo cómo encauzar su vida. Llegó incluso a considerar la idea de acabar con su vida, y estando en ese momento de drama, en ese estado postrero como ser humano, recordó que cuando él era pequeño era feliz, y era feliz porque estaba con su abuela, pero recordó al mismo tiempo que en ese momento él y su abuela rezaban algo, pero no recordaba qué era, hasta que finalmente se dio cuenta que era el Santo Rosario. Entonces desesperadamente trató de buscar una corona del Rosario y providencialmente encontró una, pero su desespero aumentó al no saber o no recordar cómo se rezaba el rosario, pero con toda la intención del mundo y entre lágrimas trataba de orarlo y de pedirle a Dios que lo iluminara, y en ese momento empezó a irradiar sobre él una gran paz, una tranquilidad que no es de este mundo, una calma indescriptible que lo iba envolviendo. Cuando se sintió mejor, salió de allí de su apartamento, se dirigió hacia una capilla y estando allí le pidió a un sacerdote que le enseñara cómo rezar el rosario. Y desde ese día su vida cambió radicalmente, volvió otra vez al camino de la fe y hoy en día es una persona que da testimonio del rosario y ayuda a muchos jóvenes descarriados a buscar el camino de Dios. Y con esta historia, queridos hermanos, quiero invitarlos a rezar el Santo Rosario, especialmente si lo hacen en familia. Tómenlo, récenlo con devoción, con mucha fe, y verán cómo a través del rosario obtendrán milagros indescriptibles. Oremos el Santo Rosario. La Virgen María ha prometido muchos dones a aquellos que lo recen. A través del Santo Rosario se puede obtener todo, como lo decía la Virgen en Fátima, se puede incluso finalizar o acabar con la guerra. A través del Santo Rosario, la Virgen María nos cubre a nosotros y a toda nuestra familia con su manto, y así nos preserva de muchas calamidades, de accidentes y muchas cuestiones nocivas para nuestra vida. Oren el rosario, háganlo con fe, con esperanza, y verán cómo cambiará esto para bien en el seno de vuestras familias.
Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.